del mes de mayo, él mismo tenga la oportunidad de ser oído totalmente como imputado y ser conocido que él mismo lleva como nombre Carlos Martínez Martínez, no Alejandro Martínez Matos. Hemos individualizado en el proceso de recurso de casación que él mismo es llamado Carlos Martínez, no Alejandro Martínez. Siéntese, agárrese, porque lo que le vamos a decir a continuación lo va a dejar sin aliento. Lo condenaron a 20 años por violación a una muchachita, a la persona equivocada, con otro nombre. Eso es increíble aquí en la República Dominicana. Señoras y señores, sean todos bienvenidos una vez más a Sin Pelos en la Lengua. Entremos en materia inmediatamente. Lo que ha hecho el Ministerio Público en El Ceibo es algo prácticamente insólito, algo prácticamente increíble. Condenar a una persona a 20 años de prisión con el nombre de otro solo se ve en la República Dominicana. Miren, la abogada Joana Rodríguez denunció que el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Ceibo condenó a un hombre con el nombre de un tercero. Lo condenó de manera errada, o sea, le suplantaron la identidad, condenaron al inocente, mientras que el verdadero culpable está libre. Y uno se pregunta, ¿y la Junta Central Electoral para qué está? ¿Y los procedimientos en los documentos, las identidades, el debido proceso, dónde está? Señoras y señores, el Distrito Judicial del Ceibo condenó a un hombre con el nombre de un tercero a 20 años de cárcel por presunta violación sexual el 28 de julio del año 2022. Se trata de Carlos Martínez, cliente de esta, quien fue condenado a la pena con el nombre de Alejandro Martínez Mato, prófugo. Al que le cantaron los 20 años no tiene nada que ver con el caso y se llama Carlos Martínez, según los datos que están en la Junta Central, su identificación, su acta de nacimiento. Carlos Martínez, quien violó a la muchachita y quien fue señalado en la querella, es Alejandro Martínez Matos, quien está prófugo, junto a José Luis Rosario, acusado de violar los artículos 303, 304-4, literal 1 del Código Penal de la República Dominicana y la ley 136-0203 en perjuicio de los menores. Miren, señoras y señores, la jovencita identificada con las iniciales BCAM, quien fue brutalmente violada cuando tenía 13 años, según las declaraciones de Carlos Martínez en audiencia, quien verdaderamente cometió la violación sexual fue el señor Alejandro Martínez, mismo que figura en el expediente como la persona condenada. Escuchen esto, el expediente dice: Alejandro Martínez es condenado a 20 años por el cargo de violación, pero quien va a cumplir la condena es Carlos Martínez. Carlos Martínez, que nada tiene que ver con ese caso. Eso es increíble. Según las declaraciones de Carlos Martínez en audiencia, quien verdaderamente cometió el horrendo crimen fue Alejandro Martínez, mismo que figura en el expediente como la persona condenada y está prófugo de la justicia. El hecho ocurrió en el año 2019, fecha en la que el tribunal impuso 3 meses de prisión como medida de coerción contenida en el número 7 del artículo 226 del Código Procesal Penal. Con la resolución número 615 de fecha 28 del mes de abril del año 2021,
se dio apertura al caso mediante la cual enviaron a juicio a los imputados José Luis Rosario y a Alejandro Martínez Mato. En ninguna parte suena Carlos Martínez por supuesta violación a los artículos antes mencionados, y no a Carlos Martínez, quien lleva 5 años recluido en la cárcel CCR 14 de Anamuya en Higüey. El abogado de la defensa de Alejandro Martínez solicitó que la acusación del Ministerio Público fuera declarada inadmisible, ya que se está acusando a una persona distinta a la que se encontraba en el banquillo de los acusados. Le cantan 20 años a un inocente, le están cantando 20 años a un tal Alejandro Martínez, pero quien va a cumplir los 20 años es Carlos Martínez, mientras que Alejandro Martínez está prófugo. Solo el Ministerio Público de la República Dominicana comete un error tan estúpido como este. Señoras y señores, en tanto que el órgano persecutor pidió, escuchen esto, escuchen la excusa del órgano persecutor, escuchen la excusa del Ministerio Público. El Ministerio Público, en tanto que el órgano persecutor pidió al tribunal que fuera rechazado el pedimento de la defensa técnica por considerar que era responsabilidad de los abogados del imputado decir que ese no era su nombre. Escuchen esto. El Ministerio Público dice que la culpa es de los abogados de la defensa técnica, porque no le dijeron al Ministerio Público que él no se llamaba así. O sea, el Ministerio Público no tiene el expediente con el nombre y la foto y la cédula. Esto es increíble. Esto es increíble. El Ministerio Público acusa a que los abogados son los culpables de este error y debieron de decir que el imputado no se llamaba de esa forma a 2 años de ser llevado el proceso. En tal sentido, el tribunal, que era representado por Ramona Milagro Santana Báez, jueza presidenta Laura Isabel Roa Paredes, jueza sustituta del presidente Medardo Antonio Rincón Martínez, juez miembro, en una audiencia pública virtual ordenó la continuidad de la audiencia, aún teniendo conocimiento de que el expediente estaba a nombre de otra persona, identificada como Alejandro Martínez, y a quien llevaban a la sala era otra persona, es decir, a Carlos Martínez, contra quien no hay ningún expediente en su contra, según denuncia pública realizada por la profesional del derecho. Solo se ve en la República Dominicana. El Ministerio Público dice: no, ya van 2 años. Ustedes sabían que él no se llamaba así. Pues como quiera lo vamos a condenar a él, aunque sea otra persona. El órgano persecutor pidió al tribunal que fuera rechazado el pedido de la defensa técnica por considerar que era una responsabilidad de los abogados del imputado decir que ese no era su nombre, y que ya han pasado 2 años, como quiera le iban a cantar los 20 años a la persona equivocada. Sin palabras, simplemente sin palabras. Déjenos saber qué le parece a usted este episodio de la justicia independiente de la República Dominicana, sabiendo el órgano persecutor de que tiene una cédula diferente al que se está acusando, un nombre diferente, es una persona diferente, y el verdadero culpable está prófugo, y de todas maneras lo acusan y le cantan 20 años. Déjenos saber en los comentarios qué le parece a usted. Hasta aquí las informaciones. Bye bye. Chao. Sí, muy buenos días. Tiene el honor de presentarse la licenciada Johanna Rodríguez, que en este momento va a usar sus derechos
como representante del imputado Carlos Martínez, el cual fue condenado en el Tribunal del Sego por agresión sexuales y otros artículos de manera incorrecta. Hemos tenido el placer de conocer todo este caso y tener más de 2 meses de investigación del mismo, debido a que Carlos Martínez ha sido condenado a una pena de 20 años, en el cual es incorrecta. ¿Por qué entendemos que es incorrecta o un error material de dicha sentencia? Debido a que el mismo es llamado Alejandro Matos Martínez y el mismo en otras ocasiones, en otras sentencias, también ha sido llamado Alejandro Martínez, siendo Carlos el único responsable conjuntamente con un desconocido, en el cual no tiene ninguna participación, ni se conoce como tal, junto con este otro coimputado. Le hacemos el llamado que para este 15 del mes de mayo, él mismo tenga la oportunidad de ser oído totalmente como imputado y ser conocido que él mismo lleva como nombre Carlos Martínez Martínez, no Alejandro Martínez Matos. Hemos individualizado en el proceso de recurso de casación que él mismo es llamado Carlos Martínez, no Alejandro Martínez. Es por eso que emitimos la denuncia a todos los medios pertinentes de la República Dominicana a que sea un llamado por la voz de este inocente. Gracias.